Está viviendo Argentina momentos complicados, se reordena el panorama político a raíz de la sentencia en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos sectores dicen que esto va a ser el fin de la carrera política de la exmandataria, otros opinan que no. Le pregunto a usted, que está al tanto de la situación y que ha seguido de cerca este problema judicial de la exmandataria argentina, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ella va a cumplir esta sentencia de manera domiciliaria, pero ¿qué significa esto para la política argentina? ¿Es un caso judicial explícitamente hablando o es un caso de persecución política? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Diseña, buenos días, Orlando, y toda la audiencia de Radio Pichincha. La verdad es que esto no es el fin de la carrera política. Justamente la persecución toma esta forma en estos días porque Cristina Fernández de Kirchner había anunciado su candidatura para la provincia de Buenos Aires. Es decir, claramente la temporalidad de esta condena, que la Corte Suprema en realidad lo que hace es aceptarla sin ningún tipo de fundamento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la Corte Suprema Argentina. Demuestra que su carrera política está más viva que nunca y que el miedo a su presencia en el escenario político es lo que hace que un tema que ya llevaba varios años de una amañada procedimiento y procesos que pasó por varios jueces, que en realidad por responsabilidades de subordinados termina condenando a la presidenta de la Nación, donde muchísimos juristas de todo el mundo han determinado, y como es un caso bastante similar, si se quiere, a lo que sucedió con Lula en Brasil, con la única diferencia de que acá no hay una instancia de apelación ya más que los organismos internacionales, es decir, la condena a 6 años de Cristina es una condena que va a quedar en principio firme, salvo que suceda, por supuesto, un recambio político y que sea indultada. No existe mecanismo legal, porque han taponado los mecanismos legales para que esto suceda y han direccionado una Corte Suprema que es una vergüenza nacional, una Corte Suprema la más pequeña del mundo, de 3 jueces. De esos 3 jueces, 2 fueron nombrados por decreto por Mauricio Macri, 2. Es decir, estamos hablando de, en primer lugar, distintos jueces fueron renunciando y jubilándose, algunos por horror a lo que sucedía al interior de esa Corte Suprema y otros por simple edad. Y estos 3 jueces que quedaron, que son el último reducto de la casa de brujas del lawfare, y que lo que están haciendo es una profundización de una grieta en la historia argentina, a la que no ponen fin al peronismo. El peronismo está más vivo que nunca, o de ayer se han reunido, después de, por supuesto, como sucede con todos los partidos democráticos, como es el peronismo, debates internos muy intensos, después de la derrota electoral, que fue una derrota electoral, claramente, con Milei. Lo que ha hecho esto es unificar al peronismo, ponerlo en la calle, y que esto se va a ver muy claramente el día miércoles, porque la intención del peronismo en toda la Argentina es acompañar a su presidenta, porque Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del Partido Justicialista. Ya está decidido que es el miércoles, Cristina lo ha anunciado, ustedes lo mencionaban recién. No está decidida, esperamos que eso rápidamente se resuelva, la situación de prisión domiciliaria. Quizás el régimen tenga intención de humillarla aún más, ¿no? Generando algún otro tipo de situación. Esperamos que no, porque la verdad es que si Cristina hubiera querido profugarse, lo hubiera hecho en estos días en que ha tenido libertad de movimiento. Podría haber buscado mecanismos de asilo político, podría haber buscado distintas instancias. Su intención es, aunque no reconocemos este fallo, no reconocemos a esta Corte Suprema más que como 3 títeres, como se ha mencionado recién, es cumplir, porque es la manera en que el liderazgo político de Cristina tiene la posibilidad de mantenerse anclado y mantenerse en relación con su pueblo, así como lo hizo Lula en su momento y así como hemos visto sucesivos casos de lawfare. Este es otro, y que está en la dirección que yo estoy planteando. Bueno, vivimos momentos muy álgidos, eran esperables, en algún momento era esperable. El giro de las ultraderechas a nivel mundial en la Argentina tiene un ícono muy marcado. Yo quiero decir que esto igual lo armó Mauricio Macri, ¿no? Pero Milei se hace cargo de esto con mayor profundidad,
La mediocridad de Macri le impidió cumplir casi todo lo que se propuso en su momento, y ahora es víctima también de su propia historia porque el mileísmo lo ha reducido y lo está retirando de la política a Mauricio Macri, absorbiendo los restos de sus partidos, pero volviendo al principio, no es el fin de la carrera política de Cristina, al contrario, esto se da en estos días porque Cristina hace 2-3 semanas había anunciado su candidatura a legisladora provincial. Ustedes saben que la Argentina es un país federal que cada estado tiene un propio congreso, cada de los 24 estados provinciales. La provincia de Buenos Aires es, por supuesto, con 17 millones de habitantes, la más importante, y ella había anunciado su candidatura a legisladora provincial. Es decir, alguien que fue 2 veces presidente y una vez vicepresidente en función de la coyuntura y de la necesidad de defender los bastiones del peronismo, había anunciado eso. Bueno, el solo pánico que eso generó aceleró de alguna manera la respuesta de la Corte Suprema. Termina aceptando este fallo que es de un tribunal de casación, y ahí estamos, bueno, en estos días, múltiples reuniones de los sectores que veníamos discutiendo y debatiendo todos juntos ayer en el Partido Justicialista, la unidad del Partido Justicialista, y ahora veremos cómo se desarrolla esta situación de acá al miércoles, que sin duda se va a ser el día clave y va a ser un día donde cientos de miles de argentinos van a estar en las calles, que ya está comenzando en estas horas igual ese proceso de movilización. Qué gusto saludarle, Gabriel. La pregunta que me cabe en función de lo que acaba de mencionar y también pensando en una mirada más regional, es que me atrevo a pensar que Ecuador y Argentina han sido un laboratorio de lawfare bastante eficiente, bastante agresivo, bastante violento también sobre esto, porque en algunos momentos se parecen muchísimo las acciones judiciales que se establecen en Ecuador y en Argentina. Y estos dos laboratorios, quizás en Ecuador perfeccionándose cada día más en función de lo que vive y Argentina también en función de lo que vive, ¿hasta dónde puede llegar? Porque si hoy es Cristina, mañana puede ser su hijo, mañana puede ser usted mismo, puede ser cualquier otra persona. Es decir, ¿hasta dónde pueden llegar con esto? Porque no hace falta ni estar en el cargo, ni firmar un decreto, ni firmar un contrato para que a la gente le metan presa. Por ejemplo, el día de hoy hay una audiencia aquí en el Ecuador del secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, al señor Andrés Arauz, por un tuit, es decir, por un mensaje de post. Es hoy esa audiencia. También lo pueden meter preso. No hay motivos, no hay elementos justificativos para que esto continúe. Entonces, la pregunta es, en Argentina en particular, para pensar también como un espejo en Ecuador, ¿hasta dónde puede llegar todo esto? Bueno, a ver, en primer lugar quiero mandar mi solidaridad con Andrés Arauz, estoy al tanto de su situación. Más hemos presentado, como yo soy legislador del Parlamento del Mercosur, y Ecuador es un Estado asociado, hemos presentado un proyecto expresando nuestra preocupación por la persecución judicial contra Andrés Arauz, a quien respeto, admiro y de acá mando mi solidaridad. Y creo que el tercer lugar del laboratorio ha sido Brasil, ¿no? Brasil ha sido la demostración clara, porque la cárcel a Lula terminó con Lula en el gobierno y a pocos días de entrar en la cárcel Bolsonaro. Es decir, se inicia una secuencia en la cual yo no sé cómo va a terminar. Lo que sé es que hay un liderazgo de Cristina sobre un sector de la población, no la mayoría, porque las elecciones efectivamente las perdimos. Nosotros somos un movimiento democrático que acepta que perdimos las elecciones, así como las perdimos contra Mauricio Macri en su momento, pero en paralelo, esa derrota electoral no significa que el peronismo haya desaparecido en la Argentina. El peronismo tiene una base y una aceptación de un 35-40% de la población que aún lo acompaña, muy, muy alto, y además la característica de su capacidad de movilización y de su intensidad en esa capacidad de movilización va a hacer que haya una resistencia política dentro de los márgenes de la democracia, con seguridad. Nosotros, insisto, somos respetuosos de eso, pero que haya una muy fuerte resistencia política y que este fallo, que no es un fallo de la Corte, sino que la Corte acepta, como expliqué antes, lo que va a hacer es trabajar, ayudar a que las contradicciones que había generado la derrota electoral se suturen muy rápidamente. Y lo más probable también es que genere en la población, en un sector de la población,
un rechazo a la persecución. Ya hemos visto incluso la reacción de muchos dirigentes políticos que han sido hipercríticos de Cristina a lo largo de toda su historia, de generar y plantear que esto, incluso constitucionalistas de todo tipo, que están alertando sobre un giro que esta ultraderecha viene realizando, un giro autocrático, autoritario, persecutorio de la libertad de expresión, persecutorio de la disidencia política, por supuesto persecutorio de todo tipo de disidencia, sexual, cultural, ya lo han visto, no tengo que hacer un gran desarrollo, porque quien siga solo levemente y por los titulares lo que es el gobierno de Milei en la Argentina lo sabrá. Entonces, la preocupación es que esto termine en que los niveles de violencia que se están generando desde el gobierno, más esta lógica de lawfare que aplica una justicia absolutamente desprestigiada. Una encuesta del otro día decía que 9 de cada 10 argentinos desconfían de la justicia argentina. Más contundente, una encuesta además bastante reprochable, y una encuesta, quiero decir, no partidizada, decía esto, que hay una visión de 9 de cada 10 argentinos sobre que la justicia no cumple con su rol, que es que es impartir justicia, por supuesto. Así que sí, la preocupación de que esto pueda seguir avanzando, por supuesto. El gran objetivo era Cristina, eso es así, nosotros lo entendemos. Ha habido otros funcionarios o exfuncionarios de Cristina a lo largo de los años a los que se le han generado causas. Algunos han sufrido prisión incluso. Recuerdo en este momento Carlos Zanini, por ejemplo, quien fuera secretario legal y técnico, y otros más. Pero el objetivo, el gran objetivo, y el odio visceral, social, de clase y político es contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue en duda, insisto, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, y ha sido la referencia política ineludible en los últimos 25 años. Con errores y aciertos, porque nadie puede decir que esta ultraderecha que ha surgido de la nada, es parte de un debate político, pero indudablemente para ese debate político el objeto es sacar a Cristina a la cancha, que vuelvo a reiterar, unos días antes había anunciado su candidatura. No hay coincidencia en estas cosas, no hay unas situaciones que no puedan homologarse ahí. Doctor Fuchs, usted mencionaba que esto puede complicarse, que a Cristina van tal vez, posiblemente, me refiero a la expresidenta Cristina Fernández, le pueden humillar más. ¿Qué significa? ¿Existe esa posibilidad de que la exmandataria no cumpla esta sentencia de forma domiciliaria y lo haga en una cárcel regular? ¿Es posible eso? ¿Es posible que eso ocurra? Y de ocurrir esa posibilidad, ¿qué es lo que puede pasar en Argentina? No, normativamente, Cristina, la ley argentina dice que con más de 70 años, y Cristina tiene 72 en este momento, debería cumplir prisión domiciliaria. Puede buscarse alguna vuelta. El único caso donde eso no se está cumpliendo es en los delitos de lesa humanidad, que están excluidos certeramente, y eso refiere a los represores y refiere a las figuras que han sido apropiadores, asesinos, y han aplicado el terrorismo de Estado en la Argentina. Ayer alguien mencionaba que aproximadamente 850 mujeres que están en una situación penal similar, solo 3 no están cumpliendo prisión domiciliaria, y esas 3 porque se profugaron o intentaron profugarse, y esa es la situación por la cual no están cumpliendo. Es decir, desde el punto de vista de las normas, yo no sé, en este momento los abogados están a contrarreloj, yo me imagino generando las condiciones adecuadas para que Cristina tenga prisión domiciliaria. Lo que sí puedo decir es que si hubiera un intento por parte del poder, de este poder judicial y del poder político y del poder económico, también vamos a decirlo, por empujar aún más a una situación de humillación, de aislamiento, eso sí, esto ya es una situación violenta, pero es una situación que provocaría seguramente niveles de violencia en la Argentina mayores, como además estamos en presencia de un gobierno que está aplicando niveles de violencia represiva muy altos, casi desconocidos, desde que llegó la democracia en la Argentina, desde que se recuperó en el año 83, que lo hemos visto, aplicando golpes y palos contra los jubilados los días miércoles que marchan, después de haberle recortado su salario, contra los trabajadores de la salud,
cerrando y además echándolo cotidianamente y además aplicándole palos y gases y por supuesto también persecución desde el punto de vista judicial. Bueno, el panorama es negativo. Yo espero que ese panorama no suma. Nadie busca niveles mayores de confrontación y violencia, salvo, insisto, el gobierno a través de su actual ministra de Seguridad, que ha generado doctrinas que se parecen mucho, no lo son todavía, pero mucho a la doctrina de seguridad nacional, sobre qué es enemigo, qué no es enemigo, y sobre cómo debe utilizarse la fuerza frente a la población civil, ¿no? Claro, pero Gabriel, en paralelo a esto, una de las cosas que se destacan, digo entre comillas, es que, por ejemplo, en este momento Argentina vive la inflación más baja de los últimos, creo, 5 años. Que la economía sale de ese laberinto en el que se dejó después de los gobiernos de Macri y de Fernández, pero al mismo tiempo el 55% de la población argentina vive en la pobreza. Es decir, ¿cómo se explica entonces este panorama político con una situación económica que por un lado apela a que la inflación es la más baja, la pobreza crece y al mismo tiempo se cumple con los mandatos del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Fondo Monetario Internacional ha venido en auxilio de este gobierno de una manera, es decir, después la Argentina logró con Néstor Kirchner un proceso de desendeudamiento enorme, fue quizás el principal de toda su historia. Durante el gobierno de Macri, el mismo que ahora es ministro de Economía, Caputo, era el secretario de Financiamiento en aquel momento, y fue quien volvió al Fondo Monetario Internacional, endeudó a la Argentina, fondos que nunca se vieron ni se aplicaron más que para salvar y además fugarlos de la Argentina, para salvar financieramente a sectores del poder. Nadie vio un dólar de esos dólares, millones de dólares que entraron, y ahora nuevamente están volviendo a ampliar esa situación de dependencia del fondo. Eso les está dando un beneficio artificial y provisorio. Han hecho un ajuste fenomenal, echando y destrozando el Estado argentino. El Estado argentino seguramente había muchas cosas que mejorar, muchísimas cosas que corregir, muchísimas cosas que ayornar, pero en estos días solamente están cerrando joyas del Estado argentino, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un faro en lo que ha sido la construcción de la Argentina agropecuaria, justamente. Están atacando el Hospital Garrahan, que es el hospital de referencia a nivel internacional en medicina aplicada a la niñez, y lo están cerrando o están llevando a que nadie quiera ir porque los salarios son salarios de hambre, en cuanto a los médicos jóvenes, los residentes, y así sucesivamente. Entonces, estamos en una situación donde la inflación sí ha sido de 1.5, eso es importante, le da al gobierno un plafón, pero esta es una situación totalmente artificial, es una situación en la que claramente y al corto plazo, además la apertura de las importaciones empieza a hacer estragos en la industria nacional. Ustedes saben que la Argentina es un país con una base industrial importante en América Latina, es un país que ha tenido una historia de tradición industrial. Ya en los 90 esa tradición industrial chocó muchísimo en el gobierno de Macri, también por estas políticas aperturistas que además van a contramano mientras Milei dice alinearse con Trump y mientras Trump desarrolla una política hiperproteccionista, Milei abre las puertas a una política al revés, de ruptura de todas las barreras para que nuestra industria tienda a desaparecer, con la idea de que eso mejora la competitividad, precios que en algunos casos pueden ser efectivamente altos. O sea que mi análisis es que esto es artificial, esto es una foto, pero no es un nuevo modelo, y si este es el nuevo modelo, vamos a un modelo de primarización y precarización absoluto de la economía argentina. En los sectores medios, la Argentina es una muy fuerte clase media, la desaparición de la inflación puede funcionar, o la baja de la inflación, o que los niveles sean relativamente controlados, puede funcionar como un bálsamo después de efectivamente muchos años de una alta inflación que horadaba y que se transformaba casi en una preocupación principal. Pero ya hemos visto este proceso
y la oposición a este proceso también, más allá de esa aparente calma, es muy alta, y yo creo que las próximas elecciones, que son elecciones de medio término, en algunos casos son de gobernador, y elecciones para las cuales Cristina Fernández justamente iba a ser candidata en el corazón de los sectores populares, que es lo que nosotros llamamos la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde hay 6 millones de electores. La demostración de que la quieran sacar de la cancha es que se percibe que existe todavía un núcleo duro muy fuerte, social e intenso de oposición a este modelo. Doctor Fox, esta situación por la que está atravesando ahora la expresidenta Cristina Fernández obliga al peronismo a renovar sus dirigencias, o en medio de esta situación jurídica ella va a poder seguir conduciendo las riendas del partido. Y si es que esto va a generar un recambio, ¿quién sería el candidato o la candidata a retomar esa dirigencia? Bueno, en este momento ese debate que preexistía se ha cerrado mientras hay un ataque furibundo. Es decir, el peronismo tiende a tener ese tipo de reacciones. Es deliberativo en momentos en que se dan las condiciones, pero hoy ha dejado esa deliberación pospuesto absolutamente, y el único objetivo, por lo menos acá el miércoles, aunque parezca que es mucho tiempo, es rodear a Cristina, intentar que esto que ya está consumado, esta maniobra proscriptiva, esta maniobra de lawfare, se desarrolle, se haga en las condiciones y que todo el mundo entienda que atrás de esto hay, insisto, millones de personas dispuestas a responder. Luego no hay un debate hay un debate normal sobre el futuro, las elecciones de medio término irán definiendo. Cristina es la presidenta del partido y la líder principal, y quien parte aguas en la política argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Eso no se ha modificado. Por supuesto hay cientos de referentes y de nuevas apariciones y dirigentes territoriales, dirigentes sociales, pero hoy todo eso está en un segundo plano. El plano principal es rodear a Cristina, impedir que este avasallamiento avance aún más, se transforme en algo más agresivo, más complicado, y abra niveles de violencia complejos. Además, hay que recordar que hace muy poco tiempo un intento de asesinato, de magnicidio sobre la persona de Cristina, así que no estamos solamente discutiendo sus condiciones de cárcel, sino que es una persona a la que la ultraderecha que gobierna, a través de marginales, pero de su misma red, intentó en su momento asesinarla, y que eso también podría volver a suceder, y eso sí sería trágico y abriría un surco de sangre en Argentina sin ninguna duda. Claro, pero Gabriel, en la parte judicial argentina, digamos que las cosas están dadas, no sé si habrá motivos para volver a insistir, pero a nivel internacional se pueden apelar a instancias, a organismos internacionales, como ha pasado en otros casos, que de alguna u otra manera, en función incluso de la correlación de fuerzas que se vive en América Latina, podrían coadyuvar a que al menos se pueda revisar el proceso desde afuera, o castigar a esta corte tan corta, tan pequeña, nombrada políticamente, que explique a nivel mundial que estas cosas no pueden seguir así. Sí, bueno, se está trabajando, yo estoy participando de la estrategia internacional, junto con muchos otros compañeros, ex cancilleres, y hay varias cosas. Primero, ha habido pronunciamientos muy importantes. Yo quiero decir que la presidenta Sheinbaum, el presidente Lula, el Grupo de Puebla, la COPAL, la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, ha habido pronunciamientos fuertísimos en esta dirección. En el propio Parlamento del Mercosur, el bloque progresista, el que participa en el Frente Amplio, el PT y nosotros, ya ha sacado una declaración, y así sucesivamente. Muchos actores están trabajando en esa dirección. En lo político, en lo que la pregunta puntual es si hay algún tipo de capacidad de apelación, yo creo que los abogados están evaluando todas esas instancias en el sistema interamericano, fuera del sistema interamericano. Bueno, hay una evaluación que yo creo que empezará a perfilarse después del día miércoles con más claridad, pero por supuesto que nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo internacional para rodear
la situación para que se conozca. Se va a trabajar no solo en la región, en América Latina, en Europa, en el resto del mundo, con las embajadas. Así que, bueno, es el plan. Yo personalmente me veré involucrado también de aquí para adelante. Doctor Fox, usted mencionaba el miércoles, que el miércoles es un día muy importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir el miércoles? ¿Y en qué escenario lo que vaya a ocurrir el miércoles le encuentra la Argentina? Una Argentina que continúa bastante polarizada. ¿Qué expectativas tienen de la respuesta que podría tener la acción que ustedes realicen o que los seguidores de Cristina realicen el día miércoles por parte del gobierno, tomando en cuenta lo que usted decía al inicio de la entrevista, la represión contra jubilados, contra personas que han salido a las calles a reclamar por las pésimas condiciones de vida que ahora enfrentan? Bueno, en principio el miércoles los plazos judiciales daban hasta el jueves a la mañana. Entiendo que Cristina ha decidido el día miércoles, que no va, digamos, no va a esperar hasta el último momento del plazo judicial. Así que ese mismo día lo que se está preparando es una muy fuerte movilización para acompañar a Cristina. Los detalles se estarán ultimando seguramente en el día de hoy, entre el día de hoy y mañana. Además, mañana, volviendo un poco para atrás, estamos pensando hacer una reunión internacional con muchos dirigentes de los distintos grupos y redes políticas de nuestra región, que se desarrollará un poco para explicar todo esto mismo que yo estoy diciendo aquí y homogenizar un poco la información. Pero la preocupación, sí, del miércoles es que la respuesta del gobierno sea una respuesta represiva. Si esto es así, el principio con el que nosotros vamos a mover es que no vamos a retroceder en lo que es un derecho constitucional, que es la capacidad de protesta, movilización, y por supuesto de un partido político como el peronismo, que ha gobernado, que sigue siendo fuerte, que tiene gobernadores, por cuando su principal líder está siendo encarcelada o está siendo sometida a estas condiciones de prisión. Si hubiera alguna situación represiva, yo responsabilizo absolutamente al gobierno por cualquier condición que se genere, ¿no? Y especialmente a su ministra de Seguridad, que ya sabemos que tiene como doctrina generar la lógica represiva antes que cualquier otra lógica. Cometerían un error, porque es normal lo que va a suceder, cometerían un error enorme. Yo espero que eso no suceda. Espero que prime la razonabilidad. Cristina está cumpliendo lo que la justicia determina, no se está profugando. Simplemente lo que vamos a hacer, los cientos de miles que confiamos en ella y en su liderazgo, es acompañarla, y eso es algo que deberá ser entendido, y creo que es entendido por el conjunto de la población. Así que cualquier otra cosa más allá de eso será pura y duramente responsabilidad del gobierno de Milei y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.